Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que escuchan esta edición del podcast de Lámpara Bíblica. Y este que les habla es su hermano Michael Castro. Y hoy es lunes 4 de junio del año 2018 y hoy es un día histórico. Es histórico porque hace varias horas atrás la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Jack Phillips, el dueño de Masterpiece Cake Shop en Colorado. Este es el caso del repostero que se había negado a hacer un bizcocho para una pareja de homosexuales y basado en su creencia cristiana. Pues él fue demandado. En el proceso de la demanda, pues perdió gran parte de su negocio y ha perdido gran parte de sus ingresos, pero ha habido gente que lo han ayudado, se le ofreció la ayuda legal y el caso pues llegó hasta el Supremo. Y hoy el Supremo falla a favor de él. Y vamos a hablar y analizar esa decisión de la Corte Suprema. Son unas 59 páginas, la voy a incluir al final de la información del podcast. Antes de seguir, quiero anunciarles a todos que ya pueden escuchar el podcast en iHeartRadio. Así que si usted tiene la aplicación de iHeartRadio o le gusta escuchar por la computadora iHeartRadio y quiere escuchar el podcast, pues ahí puede pasar y poner la dirección. Pues escriba simplemente Lámpara Bíblica, escríbalo con los acentos y le aparecerá la dirección a mi podcast. Más adelante en otro podcast pues voy a estar colocando la dirección y todo lo demás, pero gracias a Dios eso ha sido una bendición. Bueno, vamos a hablar del caso de Master Cake Shop versus la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. Es en inglés, pero para mis amigos que no hablan inglés y para los que no tienen el tiempo de estar leyendo tanto, pues yo les voy a dar un resumen de en qué consistía este caso. En el 2012, una pareja de homosexuales se presenta a la repostería Masterpiece Cake Shop, que es propiedad del señor Jack Phillips, que es un repostero. Ellos les piden que les haga un bizcocho para celebrar su matrimonio. Ellos no se casaron en Colorado, ellos se casaron en Massachusetts, pero querían celebrar su matrimonio, o lo que ellos llaman matrimonio, ¿verdad? En el estado de Colorado, y pues quisieron que les hicieran un bizcocho. Señor Jack Phillips les explica que él no podía hacerles un bizcocho de bodas porque sus creencias cristianas pues no lo podía hacer basado en sus creencias cristianas. Las dos personas se van, compran unas cositas y al otro día la llaman a Jack Phillips, la madre de una de las dos personas que fue a buscar el bizcocho, a preguntarle que por qué, ¿verdad?, que no podía hacerle el bizcocho, y él les explica que pues, basado en sus creencias religiosas, pues no iba a hacer el bizcocho para una boda homosexual. Lo interesante de este caso son los detalles, que es lo que vamos a ver aquí, porque esta decisión de la Corte Suprema acabó con un patrón de que se dio después que se dio la decisión de que legalizó las uniones de homosexuales como matrimonio. Después que se dio esa decisión, Obergefell versus Hodges, comenzó un patrón de parejas homosexuales que iban a los lugares donde sabían que habían cristianos a pedirles que les hicieran bizcochos, y cuando se los negaban pues iban y los demandaban. En el proceso las personas perdían mucho dinero, porque el mero hecho de que usted lo demanden, ya con eso ya usted va a perder bastante dinero con el costo que hay de abogados y todo lo demás. En otros casos pues transaban y le pagaban un dinero acá porque las cortes los obligaban, pero se estaba haciendo ya mucho daño con este patrón. Pues estas dos personas iban en ese mismo patrón. Fueron, se les negó el servicio, inmediatamente van a donde la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y se quejan por lo que le hizo el repostero. La Corte Suprema, cuando ve el caso, que esto comenzó en el 2012,
En su decisión, la Corte Suprema determina que la Comisión de Derechos Civiles actuó con hostilidad hacia los cristianos y no aplicó el nivel necesario de neutralidad requerido para proteger el derecho a la libre expresión. Y voy a explicar más adelante los detalles. Pero lo interesante de esto es que se revelaron muchas cosas en ella, como el sistema judicial de este estado de Colorado está parcializado hacia a la comunidad homosexual y es hostil hacia la comunidad cristiana. Ya eso se probó en la corte. O sea, 7 de los 9 jueces lo vieron así. Y eso no es solamente en Colorado, eso se está dando en la mayoría de los estados y países donde los sistemas legales se están parcializando a favor de la comunidad de homosexuales y en contra de los cristianos. Bueno, la cosa es que cuando estas personas se quejan a la Comisión de Derechos Civiles, la comisión falla en contra de Jack Phillips y le ordena que tienen que cambiar su política de servicio, que tienen que entrenar a los empleados en asuntos de discriminación contra homosexuales. El señor Phillips no está conforme con la decisión porque él entiende que él está en su justo derecho de no ir contrario a sus creencias y de que no se le obligue a decir algo con lo que él no está de acuerdo, que eso es la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, y apela a la decisión. A él lo ayuda el grupo Alliance Defending Freedom, que ya hemos hablado muchas veces que ese grupo se ha unido a defender muchos casos de cristianos ante estos abusos. Y a favor de la pareja de los homosexuales se une la American Civil Liberties Union, la ACLU. Se fue a favor de las personas homosexuales. Y en el proceso, Phillips pierde gran parte de su negocio. Él dice que ya perdió un 40% de sus ingresos. Eso ya es casi la mitad de sus ingresos ya es para irse a quiebra. El caso cuando se lleva a la corte apelativa, ¿verdad? Porque los procesos judiciales van en este orden. Si usted lleva un caso a una agencia, pues la agencia determina si está a favor o en contra de su aplicación. Si está en contra, pues usted lo lleva a un tribunal apelativo. Y la corte apelativa de Colorado, pues falla en contra de Master Peace Cake Shop, en contra del señor Jack Phillips. Cuando el caso se apela a la Corte Suprema de Colorado, ellos ni siquiera quisieron escuchar la apelación de Phillips. Entonces, pues, el caso se lleva a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema decide entonces acogerla diciendo que esto es un caso que amerita verse porque aquí se ve que se está tratando de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, que son 2 derechos defendidos en la Constitución de Estados Unidos. Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o sea, vamos a hablar aquí ahora unos detalles, que yo no soy abogado, pero me gusta leer de muchas cosas y aprendí varias cosas. Aquí en esta corte, en este caso, más de 100 personas sometieron lo que se llama un amicus curiae, o una forma de amigo de la corte. Eso es cuando una persona que no tiene que ver nada en el caso, pero tiene un interés o desea aportar, somete un escrito a la corte diciéndole por qué la corte debe fallar en favor o en contra del asunto que se está viendo. Y aquí más de 100 organizaciones y personas se metieron a amicus curiae, incluyendo una que sometió el Departamento de Justicia a favor del señor Jack Phillips. Bien. Cuando el caso se ve en su pleno, y ahora yo voy básicamente a traducir parte de lo que se vio en la decisión de la Corte. La decisión de la Corte falló 7-2. Con las jueces disidentes fueron la jueza Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, que es la primera juez puertorriqueña en el Tribunal Supremo. Ellas fueron las únicas que fallaron en contra del cristiano. Los demás jueces estuvieron a favor. Y en parte de la decisión una parte dice que las leyes y la Constitución pueden y en algunas instancias proteger a las personas gay y a las parejas gay en el ejercicio de sus derechos civiles. Porque aquí esta pareja gay estaban diciendo que se le violó un derecho civil. Pero, estoy traduciendo de la decisión de la Corte, las objeciones religiosas y filosóficas
al matrimonio gay son puntos de vista u opiniones protegidas y en algunas instancias formas protegidas de expresión. O sea, las objeciones de carácter filosófico o religioso, si yo me opongo a algo en mi carácter porque soy cristiano, a algo, eso es una expresión, una forma de expresión protegida. Y la Corte termina diciendo ahí en esa parte que la ley tiene que ser aplicada de una manera que sea neutral hacia la religión. Y le vamos a explicar por qué es que se enfatiza en el caso de la neutralidad. Porque en este caso lo que se vio fue que se fue totalmente en contra del señor Jack Phillips por el mero hecho de ser cristiano. La cosa aquí se pone interesante cuando en la corte se empiezan a ventilar los hechos que se vieron ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. Una comisión pues es un organismo que se crea en el gobierno, que no es un tribunal, pero que tiene el poder de tomar decisiones y resolver conflictos, como si fueran jueces. En algunos casos mandan a personas, ¿verdad?, que no son jueces, sino árbitros, y ellos pues toman unas decisiones. En este caso pues son comisionados, y estos comisionados veían casos de violaciones a derechos civiles. Y la Corte Suprema dice que esta consideración que hizo la Comisión de Derechos Civiles estuvo comprometida porque en la comisión mostró una hostilidad impermisible hacia las creencias religiosas sinceras del señor Phillips. Y según enseña el récord, estoy leyendo de la decisión, ¿verdad?, traduciendo, algunos de los comisionados en la comisión endorsaron el punto de vista de que las creencias religiosas no pueden ser legítimamente ventiladas en la esfera pública o en el dominio comercial. Vamos a traducir aquí, los jueces tienden a hablar bien filosófico. En fin, lo que ellos están diciendo aquí, que en un momento la comisión dijo que el señor Phillips no tenía derecho a expresarse públicamente sobre su religión. Y esto es una tendencia que se está dando a decir que donde único una persona puede expresar sus puntos de vista religiosos es dentro de una iglesia, no afuera, ni en ninguna otra área. Y esto fue lo que dijo la comisión cuando vieron el caso del señor Phillips. Que incluso dijeron que sus puntos de vista eran reprochables y despreciables. Y lo caracterizaron como simplemente una cosa simplemente retórica. O sea, ellos decían que la creencia religiosa del señor Phillips era simplemente algo retórico. O sea, que era pura palabrería, que no tenía ninguna sustancia, no tenía ningún valor, según decía la comisión. Y compararon los puntos de vista del señor Phillips a los tiempos en que personas defendían la esclavitud y el holocausto. Y esto fueron cosas que se dijeron en la vista cuando el señor Phillips estaba llevando su caso, ¿verdad?, y defendiéndose de las acusaciones de estas dos personas. Curiosamente, este tipo de expresión, que es lo que se conoce como una expresión media incendiaria y es ofensiva, ninguno de los comisionados que estaba allí pues presentaron una objeción. Ni tampoco se les llamó la atención por este tipo de expresión que claramente se ve que es contraria a la creencia cristiana, ¿verdad? Y entonces la Corte Suprema sigue diciendo, los comentarios que se han dicho de esta manera arrojan sombra acerca de la justicia e imparcialidad de la comisión para poder adjudicar el caso de Phillips. O sea, la forma en que ellos se expresaron dice ya que ellos no tenían objetividad y no iban a darle una resolución justa al señor Phillips. Dice aquí que otra indicación de la hostilidad es el tratamiento que se le dio diferente al señor Phillips, al caso del señor Phillips y otros casos que envolvían a reposteros que tuvieron casos similares. Y aquí la comisión habla sobre unos casos que se llevaron antes que el del señor Phillips, en donde una persona fue a pedir un bizcocho a una panadería y le pidió que se los hicieran en forma de Biblia y que tuviera un dibujo de una pareja homosexual con un círculo cruzado en rojo, como diciendo que no, y otro diciendo que el homosexualismo es un pecado y que el homosexualismo es una abominación.
Y en ese caso, esos panaderos fueron tres reposteros que se negaron a hacerlo porque ellos indicaron que consideraban que eso era algo ofensivo y no lo iban a hacer. En ese caso, el señor que llevó ese bizcocho fue a la misma comisión apelativa, a la misma comisión de derechos civiles, y a él le dijeron, le fallaron en contra. Y fallaron a favor de los reposteros que no estuvieron dispuestos a emitir y hacer un bizcocho que tuviera contenido ofensivo contra la comunidad homosexual, ¿verdad? Así que esto la Corte Suprema lo indica ahí para que se diera y se viera lo patente que fue el trato que se le dio al señor Phillips versus el trato que se le dio a otras personas. Y que hay un claro patrón de hostilidad y de discrimen en contra de los cristianos, que eso fue lo que encontró la Corte Suprema. Irónico que una comisión de derechos civiles sea hallada culpable de discrimen. Pero esto es para que usted vea cómo están las cosas. Menos mal y gracias a Dios que este caso llegó a la Corte para dar cuenta de esa realidad y para que se vea que esto no es un hecho aislado, pero está pasando en otras estados de la nación, y esto va a abrir las puertas para que se hagan muchas reformas en muchas comisiones de derechos civiles y que se tome en consideración cómo se van a llevar los casos y cómo se van a tomar las decisiones. Ahora, en esos casos, la Corte Suprema dice, mira, la Comisión Civil actuó correctamente porque están diciendo y están protegiendo, ¿verdad?, el derecho de esos reposteros a no ser llevados a expresar algo contra lo que no están con lo que no están de acuerdo. ¿Ves? Esos reposteros no estaban de acuerdo con publicar mensajes en contra de la comunidad homosexual y se les defendió su derecho cuando los llevaron ante la comisión. Al caso de Jack Phillips, él no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero le fallan en contra. Y aquí usted ve cuando la Corte Suprema dice, eso no se puede hacer, esto es injusto, si usted va a hacer justicia, es justicia igual para todos. Perdone. Luego sigue la decisión de la Corte, porque es bastante, son 59 páginas, pero yo no le voy a leer las 59, yo voy a resumir los puntos más importantes aquí. La Corte Suprema dice que el gobierno no tiene ningún rol en expresar o siquiera sugerir si las creencias del señor Phillips que están basadas en su religión son legítimas o ilegítimas. La inferencia que se hace aquí es que la objeción religiosa de Phillips no fue considerada con la neutralidad que requiere la cláusula del libre ejercicio. La cláusula del libre ejercicio es la que dice, ¿verdad?, que no se harán leyes que obstruyan el libre ejercicio de la prensa y de la libertad de expresión, ni leyes que obliguen a nadie a hacer religión. Eso ya es la Constitución de Estados Unidos. Y continúa, o sea, miren cómo la Corte está diciendo aquí que el gobierno no tiene ningún derecho a decir si un discurso es legítimo o no. Eso no le toca al gobierno, porque la libertad de expresión está ahí. Entonces, la Corte vuelve y reitera, dice, aquí se está hablando de la libertad de expresión y de la libertad al ejercicio, a la libertad de religión. Y que la razón y el motivo por la cual la Comisión de Derechos Civiles de Colorado falló en contra del señor Phillips, pues, fueron basados en su religión. Voy a hacer una pausa breve y regreso en un par de minutitos, ¿ok? Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están escuchando este podcast de Lámpara Bíblica. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí analizando esta decisión de la Corte Suprema, que fue una victoria para la libertad de expresión y una victoria para los cristianos que quieren mantener y defender sus creencias. Seguimos aquí, cuando la Corte Suprema entonces entra a las creencias del señor Phillips, y ellos dicen,
Las creencias del señor Phillips es que la intención de Dios para el matrimonio desde el principio de la historia es que es y debería ser la unión de un hombre y una mujer. Que el señor Phillips cree un bizcocho de bodas para una boda de personas del mismo sexo sería equivalente a participar en una celebración que sería contraria a sus creencias de sus creencias religiosas. Eso fue lo que dijo la Corte Suprema, estoy traduciendo. La Corte Suprema, de hecho, incluso llega da un detalle que es lo que la Comisión de Derechos Civiles quiso ignorar, y es que el señor Phillips se sentó con la pareja y les explicó: yo no les puedo hacer el bizcocho de boda porque no apoyo las bodas del mismo sexo, pero les dijo, y ahí la Corte Suprema está citando: yo les puedo hacer bizcochos de cumpleaños, les puedo hacer bizcochos para celebración de baby shower, yo puedo les puedo comprar galletitas, les puedo vender galletitas, les puedo vender brownie, les puedo vender todos los dulces que hacen aquí, pero no les puedo hacer un bizcocho para una boda del mismo sexo. Fíjense que aquí el señor Phillips no es que estaba negándole servirles, que fue lo que ellos alegaron, fue que el señor Phillips les explicó, tuvo la decencia y le explicó, le dijo: mira, no lo puedo hacer por mis creencias, son estas. Ahora, ¿qué sucedió después que él les explica esto? Pues ellos se fueron a otro sitio, a otra panadería, y allá compraron un bizcocho. Y después fueron y pusieron la demanda en la Comisión de Derechos Civiles. La Comisión de Derechos Civiles, que vio el caso y dijo que ellos que se había discriminado contra ellos, tomando en cuenta que había otro detalle que no se vio aquí. El señor Phillips le ha dicho lo mismo, porque el señor Phillips, cuando alguien le pedía o le pide un bizcocho para una boda, él se sienta con ellos para decirle: ok, ¿cómo es el diseño? ¿Cómo lo quieren? ¿Qué les gustaría ver? Y les pregunta, porque el hombre es un artista, y así es que él hace los diseños de los bizcochos, porque el hombre es un artista. Y él dice que ya en ocasiones anteriores él le había dicho lo mismo a otras parejas homosexuales y se los había explicado, y ellos se fueron y ninguna de esas parejas lo demandó. ¿Por qué? Porque buscaron otras panaderías donde le hicieran los bizcochos y los hicieron allá. Esta pareja fue la única que quiso hacerlo para tratar de hacerle daño. Vamos a citar otra parte de la decisión de la Corte. Dice: nuestra sociedad ha llegado a reconocer que las personas gay y las parejas gay no pueden ser tratadas como personas fuera de la sociedad, y ni tampoco se puede inferir que son inferiores en dignidad y valor. Por esa razón, las leyes y la Constitución pueden, y en algunos casos deben, protegerlos en el ejercicio de sus derechos civiles. El ejercicio de su libertad, de sus libertades, debe estar en términos iguales que se le da a los otros demás, y deben tener un respeto de las Cortes. Al mismo tiempo, las objeciones religiosas y filosóficas al matrimonio homosexual son puntos de vista protegidos, y en algunos casos formas de expresión protegidas por la primera enmienda. De hecho, dice el caso aquí que cuando se estaban llevando el caso contra Phillips, era cuando se estaba llevando el caso de las personas de los panaderos, de los 3 reposteros que declinaron hacer bizcochos ofensivos hacia la comunidad gay, y que se ve lo irónico y lo hostil y lo discriminante que fue la comisión cuando en esos casos le dice: ok, no los puedes obligar a ellos a hacer lo que no quieren. Aquí al señor Phillips sí hay que obligarlo a hacerlo en su contra, en contra de lo que él cree. Bueno, la cosa es que ellos citan aquí a uno de los miembros de la comisión que dijo en una de las vistas, y aquí voy a citar lo que dijo ese miembro de esa comisión discriminatoria de Colorado. Dice: quiero reiterar, esto lo dijo uno de los miembros de la comisión, que lo que dijimos, que la libertad de religión ha sido usada para justificar todo tipo de discriminación a través de la historia, ya sea la historia o el Holocausto, y podemos enumerar cientos de situaciones donde la libertad de religión ha sido usada para justificar la discriminación. Para mí, esta es una forma más despreciable de retórica que la gente puede usar para usar su religión y herir a otros.
Y aquí cuando la Corte Suprema cita a este comisionado y dice, la Corte Suprema, describir la fe de un hombre como algo despreciable o como pieza de retórica que la gente puede usar, es faltar el respeto a su religión en dos maneras distintas, por describirla como despreciable y como caracterizarla como algo meramente retórico. Cuando se hace algo, se dice que algo es meramente retórico, es decir, que es su pura palabra que no tiene valor. El tratamiento, esto estoy citando de la Corte, ¿verdad? El tratamiento que se le dio a las objeciones basadas en la conciencia en estos tres casos contrastan con el tratamiento que se le dio a la objeción del señor Phillips. La comisión falló en contra del señor Phillips en parte basados en la teoría de que cualquier mensaje donde se pida un bizcocho de boda puede ser atribuido al comprador y no al repostero. Ellos dijeron, mira, él puede hacer el bizcocho porque no es como si él lo dijera, él simplemente va a hacer un bizcocho y el que quiere el bizcocho es el que pone el mensaje. Pero él dice, aquí es donde entra el asunto, dice, es que está bien, el que pone el bizcocho es el que pone el mensaje, pero tú no puedes obligar a una persona a actuar algo en contra de algo de lo que cree. De hecho, en este caso, citan un caso que hubo en la Corte Suprema hace muchas décadas atrás, cuando en la Segunda Guerra Mundial una compañía de metalúrgica quería obligar a un testigo de Jehová a construir torretas para tanques de guerra. El testigo de Jehová en ese caso trabajaba para esa compañía y él estuvo dispuesto a trabajar haciendo planchas de metal que se sabía que podían haberlas usado para construir barcos, pero eran simplemente planchas de metal. En el momento que le exigieron hacer torretas para tanques de guerra, él se negó. Lo despiden, él va a la Corte Suprema y gana el caso. Y aquí le dicen, esto es lo mismo. No es el mero hecho de que sea un bizcocho, es que tú estás pidiendo un bizcocho para usarlo en un tipo de actividad con la cual la persona que lo hace va a quedar con su conciencia, sintiéndose mal con su conciencia porque él no cree en eso y lo estarías obligando a actuar en contra de su conciencia. Y hay que respetar la conciencia. Eso fue lo que dijo la Corte Suprema, simple y sencillamente. Así que importante lo que dice el juez Gorsuch, que fue el que nombró el presidente Trump, dice, cuando empezaron con el argumento de que si es un simple bizcocho, dice Gorsuch, dice, hayan palabras o no hayan palabras, cualquiera sea el diseño, lo que se está celebrando es una boda. Y si el bizcocho es para una boda de personas del mismo sexo, está celebrando una boda del mismo sexo. O sea, es como si estuvieras apoyando tú la boda indirectamente. Y aquí termina la última parte de la Corte, muy importante. El hecho de que se esté aceptando socialmente la homosexualidad por mayor número de personas es la razón más grande que hay para proteger el derecho de la primera enmienda de aquellos que desean expresar un punto de vista diferente. Así que este caso de la Corte Suprema lo que hizo fue defender el derecho que tenemos todos de expresarnos o de no expresarnos en el momento en que uno entienda que se está obligando a uno a actuar en contra de lo que uno cree. No se puede obligar a nadie a actuar en contra de lo que esa persona cree. Usted, amigo y hermano, no tiene que actuar obligado por nadie. Si usted tiene su creencia, no actúe contra su creencia. Ahora mismo la Corte Suprema lo validó. Ya este abuso de estar llevando demandas porque no le hicieron el bizcocho, esto se acabó. Pues la Corte Suprema le puso un fin a esto. Y de paso, le da una orden a las comisiones de derechos civiles que forman en los estados a decir, cuando traten los casos de religión, los tienen que tratar con neutralidad. No pueden usar sus motivos personales o parcializarse en favor de un grupo cuando se traten de casos de religión, porque esto es un derecho constitucional. No se pueden tratar diferente a los demás. Así que eso sería todo por ahora, amigos y hermanos. Les doy las gracias por escuchar y recuerden, nos veremos hasta la próxima y que Dios les bendiga.